Vamos a ver si lo logramos. Vamos a llamar. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Hola Pedro, ¿Me ¿qué estás, tal? ¿Cómo me, andás? Buen día. me estás escuchando? Sí, Bueno, vos, ¿vos? vos sabés que venimos con una secuencia en la radio y acá en la televisión de San Gregorio para Cristófersen, para Diego de Alvear y para la región, con todas canciones destinadas a la bandera, ¿no es cierto? De hoy, 20 de junio, fallecimiento de Manuel Belgrano. Y yo me dije, tengo un amigo por allá que vive en Venado, que estuvo en Malvinas, en un lugar Ujú. bueno. Y este es Ricardo Rubíes, en Malvinas. Vos habrás tenido muchos sentimientos desde chico, cuando a lo mejor en tu escuela estaba la bandera y se dibujaba en un cuaderno y sentías ese ardor por el celeste y blanco. Contanos qué se siente estando en Malvinas y enarbolada la bandera argentina en las irredentas islas. Contanos un poquito. Y Pedro, un gran orgullo, un gran orgullo y con el tiempo uno se da cuenta que estuvimos en un momento de nuestra historia casi único y ojalá no sea irrepetible, ojalá se repita y que los argentinos podamos estar alguna vez nuevamente viendo nuestra bandera flamear en Malvinas, ¿no? Pero históricamente fue un gran orgullo y un gran privilegio poder ver nuestra celeste y blanca flameando en Malvinas. ¿Y cómo se sentía ahí ese fervor, más acá o más allá del miedo, que creo no tenían porque si no, no hubiesen estado en Malvinas? ¿Qué se sentía en ese fragor de una guerra en que veíamos que queríamos recuperar un territorio que es nuestro desde allá, desde tiempos eternos, y estaban pisando el suelo? Me hubiese gustado estar a mí. Bueno, sí, mira, miedo teníamos, porque yo te recuerdo que nosotros éramos soldados, éramos conscriptos. Más allá de eso, bueno, ¿quién en una guerra no tiene miedo cuando te empiezan a caer las bombas y el frío y el hambre, el miedo a quedarte, ¿no? Que son sentimientos cruzados, que se te cruzan con el orgullo de poder estar defendiendo justamente nuestro territorio en una Ujú. causa que era totalmente justa, porque más allá de todas las circunstancias que rodeaban en esa época, el hecho de un gobierno de facto y muchas cosas, pero nosotros fuimos a defender una causa justa, Pedro. Eso es lo importante. Contra un enemigo, como que siempre lo decimos, un enemigo que siempre fue un enemigo histórico para los argentinos. Los ingleses siempre quisieron apropiarse de algo nuestro, ¿no? De allá de la época de las invasiones inglesas, la vuelta de obligados. Y bueno, son piratas. Si vos te pones a pensar, 12.000 kilómetros de Inglaterra están nuestras islas. Y los tipos están ahí todavía, ¿viste? Era una causa muy justa y estábamos orgullosos, más allá del miedo, de la falta a lo mejor de capacitación, de no ser nuestra vocación, porque no era nuestra vocación ser soldados, por lo menos lo digo lo de los conscriptos, que no tiene nada de malo, porque yo quería hacer otra cosa en la vida, como la mayoría de los compañeros. Pero bueno, nos tocó defender, como también defendieron los soldados de San Martín, los soldados de Belgrano, gente que era del pueblo, y bueno, nos tocó hacer a nosotros, y bueno, hicimos lo que pudimos, Pedro. Eh, realmente nos bancamos y sin ser profesionales, nos bancamos eso, y bueno, y ya te digo, el amor a nuestra bandera. Mira, cuando el 14 de junio caímos prisioneros, yo me acuerdo que los ingleses nos decían, ustedes están locos, ustedes están peleando con el corazón, están peleando por la bandera.
ellos no lo entendían, ellos era un negocio, eran profesionales, Ujú, era su trabajo, su profesión, y ellos estaban ahí porque estaban cobrando. ujú. Nosotros no, nosotros estábamos ahí porque estábamos defendiendo nuestra bandera, justamente. Eh, Ricardo, estar en Malvinas, con todo lo que vos decís, tratando de arrebatarles un pedacito de suelo que es nuestro a los ingleses que todavía están en Malvinas y también están en el continente y siguen queriendo estar. Y sí, sí, nuestro continente es muy deseado por mucha gente, y más hoy en día, ¿no? Y si no tenemos buenos dirigentes que nos defiendan, ¿viste? Es más fácil que se estén metiendo. Hoy en día estamos pasando una situación muy, muy grave con nuestro país, porque los de afuera siempre son los que te quieren robar, pero si vos tenés los de adentro que te quieren entregar, se complica más todavía, Pedro, ¿viste? Y bueno, el pueblo, los que fuimos a Malvinas, los veteranos, se me enloquecieron los perros, Pedro. No, no es nada. Y si no tenemos autoridades que realmente den el ejemplo, hoy nuestro presidente tendría que estar en Rosario con la escarapela y defendiendo la bandera, en el Día de la Bandera, y no está. Y bueno, me duele, eso me duele. Y nos duele a todos los veteranos y a los argentinos de bien que queremos este país, ¿viste? Que nuestro jefe, nuestro presidente, la máxima autoridad, no sea ejemplo y no demuestre amor a nuestra bandera, es feo, no, es un mal ejemplo, Pedro. Ninguna duda. ¿Qué sentís vos cuando van por las escuelas y le cuentan a los chicos? ¿Te preguntan cosas los chicos de Malvinas, de la bandera, de la guerra, de las balas, de los rifles, todo lo que te pueden preguntar de los cañonazos? ¿Qué te preguntan los chicos? Mira, los chicos te pueden hacer cada pregunta que ni nosotros lo imaginamos. Ajá. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, por ahí los pibes piensan que fue una película, ¿viste? Entonces te preguntan, ¿ustedes eran los buenos o los malos de la película, ¿viste? Es una pregunta que siempre me quedó y que recuerdo, ¿viste? De los pibes. Pero a veces nosotros hemos ido a muchísimos lugares a dar charlas, y chicos chiquitos, grandes, hasta gente de los colegios de adultos. Ajá. Y bueno, y nuestra charla por ahí, vos tenés que cambiar de hablar y de temas, porque no es lo mismo hablar de una guerra a un chico de segundo o tercer grado contra una persona mayor que ya tiene más conocimiento, ¿no? Pero bueno, nuestras charlas tratamos de adaptarlas de la mejor manera posible, siempre reflejando lo que pasó, nuestro amor, brindándole nuestro amor y nuestro amor hacia nuestras islas, a defender los valores, y por los compañeros que quedaron allá también. Eso lo hacemos siempre, ¿viste? En recuerdo a nuestros compañeros que quedaron en Malvinas, más que nada. Ricardo, qué decía tu familia? ¿Cómo conectaste ese momento de Malvinas con la familia? ¿Cómo era la conexión? Mira, nosotros en esa época recibíamos, el único contacto que había era por carta. Eh, y vos imagínate, una madre, Pedro, porque ahí es como te decía recién, los sentimientos por ahí son distintos. La madre va a querer que el hijo vuelva, todas las madres van a querer que el hijo vuelva más allá de lo que esté pasando. Por más patriota que sea tu vieja, tu viejo, pero el hijo es lo primero. Ujú. Y bueno, en las cartas se reflejaba siempre de que, bueno, te espero, te estamos preparando distintas comidas, y bueno, el sentimiento más que nada hacia la madre, ¿no? Ujú. Eh, Vos cuando preguntás de la familia, yo siempre me vuelo enseguida a mi vieja, Ujú. más que a mi viejo, aunque yo tenía mi papá, mi mamá, hermanos, pero la vieja es lo principal, ¿viste? Y bueno, ellos por ahí, aunque yo siempre digo, el 14 de junio cuando nos rendimos, fueron un sentimiento de decir, por un lado, la tristeza, ¿no? Y por el otro lado, la alegría de volver a ver a nuestra familia. Eso fue lo que por lo menos nos motivó a volver y a seguir
con nuestra vida, ¿no? Ricardo querido, y qué, la última, yo te dejo seguir haciendo lo que estabas haciendo. Lo último, ¿tuviste el momento de encontrarte con algún papá o alguna mamá de algún compañero que había quedado en Malvinas? Mira, yo siempre recuerdo, después de unos años, no muchos años después de Malvinas, nos invitaron a un desfile en Lugano, y éramos muchos veteranos. Y vos sabés que yo iba contra la gente, había muchísima gente. Y una madre me viene, se me tira encima, me abraza, me dice, sigan así, sigan con esta fuerza. Dice, vos representás a mi hijo que quedó en Malvinas. Digo que eso siempre me voy a acordar, ¿viste? Acá en la zona nosotros no tenemos caídos. Ujú. No tenemos ninguna madre, ningún padre que haya perdido su hijo en Malvinas, ¿no es cierto? Pero sí, eso de haber estado con familiares también, y bueno, ¿qué va a ser? Son momentos duros, Pedro, son momentos muy... yo cuando la vi a mi vieja al regreso y la vi que había adelgazado lo mismo que adelgazamos nosotros en Malvinas, ahí me di cuenta que el sufrimiento estuvo de los dos lados, pero fue así. Y mira, y yo te cuento algo, justamente tiene que ver con la jura de la bandera. Acá ayer estuvimos jurando la bandera, vos viste que hay una ley que se empezó a aplicar este año, que la jura de la bandera la tenemos que hacer los veteranos. Mirá qué bien. Sí, ayer me tocó junto con Alejandro, acá en Venado, Alejandro Videla, decir las palabras para que los chicos griten la promesa, más que la jura, la promesa, los chicos de cuarto grado. Después también estuvimos en un colegio en Carreras y también fue muy emotivo. Y yo siempre recuerdo que cuando entramos al servicio militar, la jura se hacía el 20 de junio, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Nosotros entramos en agosto. El 20 de junio, que sería hoy, nosotros después de haber estado una semana prisioneros, justamente el 20 de junio estábamos subiendo al barco, al rompehielo Irizar, Ajá. para volver al continente, después de una semana de prisionero de guerra. Pues fíjate que hoy para mí aparte de ser el Día de la Bandera, es un día que me trae recuerdos. Y vos fíjate que cuando llegamos al batallón, y ya no estábamos por venir de baja, estábamos de civil, a alguien se le ocurrió decir, esto no juraron la bandera, estuvieron en la guerra, y en ese juramento que dice hasta dejar la vida, ¿no es cierto? El juramento de las fuerzas militares se jura hasta dejar la vida. Entonces ese día yo me acuerdo que miraba así para el costado y digo, puta, estamos jurando por la bandera, defenderla, y había compañeros que no estaban. Ajá. Había compañeros que sin haber jurado la bandera ya no estaban, Pedro. Claro. Porque del batallón mío quedaron unos cuantos. Entre ellos, ¿viste el tema, el soldado Maciel, Sí, que hace Maggi? sí. Bueno, él estaba ahí en el batallón nuestro, en la otra compañía. Mirá. Y entre ellos, ¿viste? Por eso digo, a veces las palabras, son los hechos más fuertes que las palabras, ¿no? Juramos la bandera, ya te digo, de civil, antes de venir a nuestras casas, después de haber pasado por la guerra. Bueno, yo en verdad tengo la suerte de haberte conocido por distintas circunstancias, pero me decía hoy esta mañana cuando nos metimos en la radio, pucha, tantas marchas, tantas bandas, tanto sentimiento, y queríamos saber qué sintió, como vos lo manifestaste, un soldado de Malvinas. Y bueno, y la última, Sí, Pedro. ¿cómo te tratan hoy como soldado de Malvinas, no solo los chicos o todos aquellos que bueno, que están cerca tuyo y que hablan y todas esas cosas? ¿Cómo te trata en definitiva la nación, la provincia, en reconocerte a lo mejor todo lo que hiciste por nosotros?
Mira, nosotros, vos sabés que cuando volvimos de Malvinas tuvimos que hacer nuestras propias leyes. Pasaron los 10 años post-Malvinas, los 10 primeros años fueron los más comprometidos, si se quiere decir, lo más complicado, porque no había leyes que ampararan al veterano de guerra. Ajá. Recién ahí apareció una primera pensión, que no era pensión, era una ayuda que te daba, por ejemplo, la posibilidad de tener PAMI, la obra social, Ajá. que para eso salió. Porque ahí está la diferencia que yo digo a veces con los oficiales, con los suboficiales y los conscriptos. Pues nosotros cuando volvimos de Malvinas, llegamos a la vida normal y tuvimos que empezar a buscar trabajo, a empezar a tratar de encontrarnos, de juntarnos. Diferencia que los oficiales, los suboficiales, ellos volvieron a los batallones con sus sueldos, con sus obras sociales y siguiendo sus actividades normales. Los conscriptos tuvimos que ir por otro camino, empezar a juntarnos, no nos conocíamos prácticamente acá en Venado de los que habíamos ido, casi no nos conocíamos nadie, tuvimos que empezar, y así empezar a pelear, ¿no? Y bueno, vos lo preguntabas, ¿cómo fue el tratamiento? Acá en Venado no nos podemos quejar, nosotros conseguimos muchas cosas, a nivel provincial también, pero la provincia de Santa Fe viene de la época de Obey, Claro. más Wiener, más Bonfatti, todos los gobernadores que pasaron nos dieron una mano grande en la provincia. Bien. Y después también, bueno, a nivel nacional también, ya nuestra pensión ya se mejoró. Uno habla también, viste, vos me preguntás cómo te trataron, bueno, por ahí tenés que ir a lo económico, pero también hay hechos, viste, yo quería llegar a eso. Que te valoraron. Hoy en día, después de 43 años, Pedro, nosotros, por lo menos yo, nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasa hoy, Pedro. Claro. Que vos me estés llamando, por ejemplo, que vos me estés llamando, sos mi amigo, pero que la gente, que ayer, por ejemplo, tuvimos que ir a hacer la jura de los chicos en las escuelas, todo eso que te comentaba, y todas las cosas que pasan, y cada día nos buscan más. Hoy yo, la verdad que estoy mal, con un dolor de oído. Ahora mis compañeros están en el acto también de la bandera. Ajá. ¿Viste? Bueno, estamos incluidos dentro del protocolo acá en Venado para ir a todos los actos. Bueno, cosa que pedimos, estamos haciendo nuestro museo, tenemos un apoyo grande de la municipalidad, de nuestro gobernador, de los distintos intendentes que fueron pasando por Venado. O sea, la sociedad hoy en día no podemos quejarnos. Yo no me quejo. Bien. No me quejo por nada, y mis compañeros tampoco. Porque Bien. dentro de todo ya tuvimos la posibilidad de una jubilación anticipada. Yo hace de los 51 años que ya estoy jubilado y que estoy trabajando, se puede decir, de veterano de guerra, ¿no? Bien. Y haciendo esto que bueno, es los que nos mantiene unidos y lo que nos mantiene todavía vivos, y tenemos ganas de hacer cosas porque vemos que la gente nos quiere. De las maestras de los colegios nos llaman, y vos ves en las canchas de fútbol, por ejemplo, que la bandera de las Malvinas está en todas es la única bandera que identifica a todas las hinchadas. Si vos te prestás atención, cuando juega River, juega Boca, juega Independiente, Racing, hasta el club más chico tiene en sus banderas, tiene las Malvinas. Los chicos de las escuelas le meten en los buzos, le meten a las Malvinas. Malvinas se ha hecho un símbolo de unión que creo que hoy en día no es superado por ninguna otra cosa, en ese sentido, ¿no? Una causa tan nuestra que bueno, a mí me llena de orgullo y me ayuda también a seguir con esto de que nosotros decimos esto de seguir malvinizando a nuestro pueblo, ¿no? Bien, bien. Bueno, Ricardo querido, yo ya iba a la escuela ya en el año 1952 y tengo el cuaderno de primer grado, ¿no? Y buscando por ahí, Malvina dibujada y decía, las Malvinas son argentinas. O sea que hace casi más de 80 años que estamos con ese sentimiento y por supuesto lo seguimos estando, y te agradecemos que estés y que la gente te reconozca, y que bueno, esperarte por acá un día de estos para que vengas a las escuelas y juntar en una charla, pero a todos los chicos de la escuela. Los chicos tienen que saber la verdad, porque yo siempre digo que la historia la escribe el que gana.
O sea, Mitre escribió la historia argentina. Los norteamericanos escriben la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los convoy escriben la guerra contra los indios, la escriben ellos. Y nosotros tenemos que escribir, como están haciendo ustedes todos los días, la historia. Y esa historia tiene que ver justamente con Malvinas, y tiene que ver con el territorio, y tiene que ver con el sentimiento, y con, bueno, volver a respetarlos a ustedes y reconocerlos. Yo veo, por ejemplo, por una cuestión de mi esposa Miriam, que es paraguaya, que tenía el bisabuelo que había participado en la guerra, que había participado en una guerra en Paraguay. Y bueno, y automáticamente ya son todos héroes de guerra, respetados, como decís vos, que es ahora que te reconocen, que te quieren, a lo mejor los chicos te tocan y te preguntan cosas, y como decís, que no sea una película para ellos, sino que sea la realidad de lo que viviste. Sí, Pedro, sí, son justas tus palabras y es la realidad, es así. Bueno. Nosotros contentos en el sentido de decir, bueno, todo esto que hicimos no quedó en el olvido y No. vemos que la gente lo ha tomado. Y siempre decimos, Pedro, por nuestros compañeros, yo digo, esa promesa que hice aquel día cuando estábamos por entrar en combate, que yo dije, si me quedo acá, ¿qué pasará? ¿Me irá a recordar la gente? Yo hice esa promesa, Pedro, justamente en el último día que nos tocaba entrar en combate. Yo digo, bueno, yo si vuelvo voy a recordar a nuestros compañeros que dieron la vida, no solo por nosotros, por los que estábamos ahí, sino por todo el pueblo. Porque si vos te pones a pensar, los que quedaron allá, quedaron defendiendo nuestras islas, nuestra patria, como los soldados que quedaron de San Martín, de Belgrano y todos los otros soldados que quedaron en el camino, pero que hoy en día son verdaderos héroes porque, bueno, nuestro país, gracias a Dios, es libre y soberano gracias a esas luchas, ¿no? Ninguna duda. A todo lo que puede pasarnos. Bueno. Cuídate el oído. Sí, Pedro, acá hoy estamos calentitos. Está bravo el frío. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Tratamos te mando un abrazo inmenso, te queremos mucho y te recordamos con un afecto especial. Bueno, gracias, Pedro, igualmente. Te aprecio mucho y recuerdo aquella época que andábamos por San Gregorio, ahí arriba de los palos, reparando los cables. Bueno, un abrazo. Buenísimo. Chao. Gracias Chao. Por llamarme. No, por favor. Chao. Ahí estaba. ¿Te gustó? Ricardo Rubíes, que conoció